Y lo primero sería preguntarte qué es lo que refutas, disputas, contrastas de este estudio que hizo Dani Bajar y Ricardo Hausman. Sí, claro que sí. Bueno, fíjate, y para poner un poquito de contexto, Dani Bahar y Ricardo Hassman publicaron un trabajo con un resultado que era bastante contraintuitivo. Ellos decían que el alivio de sanciones era lo que había generado la migración. O sea, que cuando se habían quitado las sanciones, el gobierno de Nicolás Maduro había tenido más dinero y que entonces eso había generado desesperanza y que la gente se había ido del país por eso. Esa era una de las tesis, de las explicaciones. Ellos tenían este resultado que parecía ser un resultado muy fuerte, donde decían que había una correlación positiva entre los ingresos petroleros y los cruces en la frontera suroeste de Estados Unidos de venezolanos. O sea que cuando subían los ingresos petroleros en Venezuela, los ingresos petroleros de Maduro, había más migrantes. Este resultado a nosotros nos sorprendió porque eso va en contra de mucha de la investigación en este tema de investigación que ha conseguido que las sanciones causan más migración, no solo en el caso de Venezuela, sino en el caso de otros países. Y entonces nos pusimos a estudiar y a intentar, digamos, como este es un tema de investigación común, a intentar ver qué es lo que estaba causando los resultados. Y ahí fue donde mis coautores y yo, David Rosnick, Giancarlo Bravo y yo, nos conseguimos con un error de codificación. Ellos efectivamente habían, digamos, hecho el programa matemático, estadístico mal, y no habían calculado bien los indicadores que decían que estaban calculando. Y lo que hallamos fue que cuando se corregía ese error cambiaban totalmente sus resultados. Entonces aquí hay algo que sí quiero aclarar y en lo que y yo sí vi la entrevista con Dani Bajar y creo que lo que está diciendo simplemente no es cierto, es incorrecto y además no estamos hablando de un tema, digamos, ni siquiera de opinión, es algo que es fácil de verificar. Ellos presentaban unas correlaciones estadísticamente significativas entre precios del petróleo y migración venezolana a Estados Unidos. Y, digamos, todos los científicos sociales sabemos que la significancia estadística es muy central para nuestras discusiones. Que cuando nosotros hacemos un estudio estadístico, lo importante es mostrar si hay una significancia estadística. Eso es lo que te demuestra que dos datos no se correlacionan simplemente por el azar. Y ellos habían conseguido esos estadísticamente significativos, o sea, significativamente distintos de cero, y cuando corregimos el error de codificación, error que ellos han reconocido, ellos reconocen que nuestra crítica metodológica fue correcta, que ellos aplicaron la técnica equivocada. Cuando se corrige, la significancia estadística desaparece. Y eso lo que quiere decir, lo que la estadística te está diciendo es cualquier correlación que exista en estas variables puede ser producto del azar, o más probablemente es producto del azar. De hecho, por eso es que en economía utilizamos el lenguaje de significancia estadística al 5% o al 1%. Y ellos tenían resultados que eran significativos al 1%, que quiere decir que la probabilidad de que eso provenga del azar es menos de 1%. Cuando lo corriges, ese número de 1% sube al 88%. Eso lo que quiere decir es que la estadística te está diciendo que la correlación que ellos presentan tiene un 88% de probabilidades de ser generada por el azar. Y digamos, ningún científico social toma en serio unos resultados que no tienen esa significancia estadística. Entonces, esa es nuestra principal crítica metodológica y en ese sentido me parece que está claro que los resultados que ellos dijeron que tenían ya no existen. Entonces, ellos ahora, Francisco, sí, cómo no. sí, ellos, cuando yo le consulté a Dani sobre eso, él decía que efectivamente, y que aún haciendo la correlación seguía dando positiva. Tú me corregirás si estoy utilizando los términos correctos. Pero no Y que ellos, significativa. básicamente seguían considerando válidos los resultados y las conclusiones que ellos planteaban. ¿Por qué a tu juicio esto no es así? ¿O esto no debe ser así? O sea, digamos, yo creo que quienes están familiarizados y quienes no pueden oír, que hayan hecho trabajo en ciencias sociales aplicadas, en ciencias sociales cuantitativas, saben que cuando tú tienes un coeficiente que no es significativo, tú no dices que tienes un resultado. Tú dices que esencialmente la data no te permite concluir que tu hipótesis era correcta. La data no te permite en el lenguaje estadístico negar la hipótesis de que no hay correlación. Entonces, en ese sentido, no, lo que ellos están diciendo va, digamos, en contra
de la práctica generalmente aceptada y establecida en las ciencias sociales. O sea, cuando ellos dicen que no cambian, eso no es cierto. Cambia la significancia estadística. La correlación sigue siendo positiva, sí, pero no es estadísticamente significativa. O sea, y déjame explicarte, ponértelo desde este punto de vista. Si tú agarras cualquiera dos variables en el mundo que no tengan nada que ver, o sea, la tasa de nacimientos y los vuelos de las cigüeñas, tú te vas a encontrar con que te va a dar una correlación positiva o negativa. ¿Por qué? Porque los datos son así. O sea, nunca o prácticamente nunca te va a dar una correlación exactamente cero. Te puede dar una correlación de 0.05, 0.01, o 0.10 o 0.20. Y entonces ahí es donde uno se pregunta, bueno, pero esa correlación puede ser simplemente por el azar, o tiene significancia estadística, y la de ellos no tiene significancia estadística. La decía, cuando ellos escribieron su paper original, sí parecía un caso muy sólido, porque ellos decían, miren qué fuerte que es esta relación. Ahora, no, esa significancia estadística desapareció, y ellos simplemente deberían reconocerlo. O sea, lo reconocen, pero entonces dan la vuelta, y la vuelta que están dando es diciendo, bueno, pero es positiva. Claro, pero dos variables que no tienen ninguna relación, el 50% de las veces, solo por azar, van a dar una correlación positiva. Entonces, ese argumento, la verdad que no, sinceramente, no tiene ni pies ni cabeza. Ellos también, si tú ves la nota de ellos y el hilo que publica Bajar en X, entonces él ahora dice que le está haciendo otro argumento. Le está haciendo el argumento no de que el alivio de sanciones causaba migración, que es el que estaban haciendo primero, sino de que las sanciones no causan migración. Es como decir, bueno, pero es que no hay evidencia de lo contrario. O sea, ya dice, no, no estamos tratando de probar esto. Estamos probando que la data no da evidencia de lo contrario. Y ahí voy al otro tema metodológico de ellos. ¿Qué es lo que ellos están midiendo? Ellos están midiendo, esto es bien importante tenerlo en cuenta, los cruces de venezolanos en la frontera suroeste de Estados Unidos. Y ellos están tratando de Sí. ver cómo se correlaciona esto con cuántos ingresos petroleros tiene Maduro. Ahora, hay un tema muy básico en esto, que es lo siguiente. Los venezolanos que cruzan la frontera estadounidense, muchos de ellos llevan mucho tiempo fuera de Venezuela. O De sea, otros habían países, migrado primero a segundas, Perú, terceras primero a migraciones. Colombia. Entonces, explícame tú, ¿cómo es que cuánto dinero tiene Maduro va a explicar tu decisión de irte de Perú a Estados Unidos, o de Colombia a Estados Unidos, o de México Ok, a Estados Unidos? O sea, Francisco, esa data no sirve para testear la hipótesis, para evaluar la hipótesis que ellos quieren evaluar. Si tú hubieses querido hacer ese trabajo, ¿con qué tenías que hacerlo? Con data de salidas venezolanas a Colombia, por ejemplo. O sea, la gente que se está decidiendo en este momento irse de Venezuela. Pero no lo hicieron con una data que es totalmente equivocada, y por eso es que ese trabajo está totalmente basado en ruido estadístico, y eso es lo que te dicen los resultados cuando te dicen que no hay correlación estadística. Y ahora, además ahora, te quiero poner un punto adicional. Hay una especificación muy problemática donde consiguen una significancia estadística al 10%, ¿no? Que en general los economistas a ese nivel no la tratamos como significativa. Bueno, pero démosle el beneficio de la duda. Um, y es donde dicen, bueno, es que los precios del petróleo, sí, cuando suben los precios del petróleo hay más migración. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y eso es algo que nosotros demostramos, que es que en el periodo que ellos están midiendo, que es entre septiembre de 2020 y septiembre de 2024, los precios del petróleo están muy fuertemente correlacionados con las condiciones del mercado laboral en Estados Unidos, porque a medida que la economía estadounidense se venía recuperando del COVID, también venían subiendo los precios del petróleo. Y lo que mostramos es que incluso esa, que es la asociación súper débil que a ellos les queda, apenas tú pones en la regresión, en la especificación, pones la tasa de desempleo en Estados Unidos, entonces te desaparece. ¿Qué es lo que te dice eso? Que no es porque los precios del petróleo son más altos, que la gente se está yendo a Estados Unidos, es porque hay más trabajos en Estados Unidos. Ahora, digamos, esto que te estoy explicando no es algo demasiado complicado. O sea, cualquiera que va a hacer un modelo de inmigración a Estados Unidos tiene que tomar en cuenta las condiciones económicas en Estados Unidos. ¿Por qué ellos lo excluyen? Todavía no lo han explicado.